Después de alabar al Señor, vamos a la palabra. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Usted le dijo al Señor, yo quiero más. Ok, bueno, en estos tiempos donde prácticamente en todo el país ha crecido la inseguridad, para los hijos de Dios es indispensable vivir en fe. ¿Cómo debemos vivir? Porque solo en la fe vamos a poder vivir confiados. Debemos vivir confiados para poder estar confiados, confiando en Dios. Yo creo que es importante entender que Dios está de nuestro lado porque somos sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Te alegra ser hijo de Dios? ¿Cuántos se alegran por esto? A ver, levante la mano los hijos de Dios, las hijas de Dios. Levante su mano y grite fuerte, soy hijo de Dios. Excelente. Bueno, pues papá, sin duda que es el Todopoderoso. Así que no debemos por nada ni por nadie debilitarnos, sino fortalecernos, y esto es agradable a Dios. Y vamos a hablar de la fe en esta tarde-noche, y la fe es uno de mis temas favoritos. Vamos a la palabra, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice ahí, pero sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que es real y que es galardonador, o sea, premia a los que le buscan. Entonces, que quede muy claro, si no hay fe en el corazón, podemos conocer toda la Biblia, podemos conocer muchas cosas, pero si no hay fe, no vamos a agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? Porque en otro tiempo lo ofendimos, ¿o no es cierto? Entonces, lo menos que podemos hacer, que debemos hacer, es anhelar agradar a Dios. Grite fuerte, yo quiero agradar a Dios. Ahora, ¿cómo puedo agradar a Dios si tengo dudas? Si dudo de su poder, si tengo miedo que sus promesas no se cumplan. Recordemos que la fe es la certeza. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Eso es la fe. Así que no debemos contagiarnos de la inseguridad que se vive en nuestro país. Muchos confían en las autoridades políticas y sin duda por eso viven con temores. Pues nosotros debemos confiar en la autoridad divina. ¿Qué le parece? La autoridad de Dios. Debo vivir con fe. Debemos ser hombres y mujeres de fe. En donde quiera que estemos, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, conduciendo el vehículo, caminando, cruzando la calle, debemos vivir confiados, pero tenemos que tener a lo que se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Entonces, es sumamente importante atender a esto. ¿Tenemos motivos para vivir confiados? Claro que sí los tenemos. Sobre todo, yo creo que la fe se manifiesta en la adversidad. Cuando la gente tiene problemas, tiene conflictos, pero tiene fe, entonces ese problema tiene solución, porque al que cree, ¿qué? Entonces, ¿cuántos creen? Diga, yo creo, y para mí todo es posible. No hay imposible para el que cree. Todo es posible. Así que cuando parece que todo se derrumba, es cuando realmente conocemos a Dios. Y podemos conocer a Dios en toda su grandeza. Cuando una persona tiene problemas físicos, entonces puede conocer al Dios sanador. ¿Qué le parece? El que tiene problemas de libertad, que no tiene libertad, el que vive en esclavitud, conoce al Dios libertador. ¿Qué le parece? Y en cada parte de la vida, cualquier problema que se presente, si los problemas son económicos, entonces vamos a conocer al Dios proveedor. ¿Qué le parece?
pero Dios va a suplir todo lo que nos falte, pero solamente tenemos que creerle. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Creerle. Usted tiene que disponerse a creer en Dios. Déjame contarte una historia verídica en la Biblia, porque existen varias. Resulta que después de que fallece Belsasar, rey de Babilonia, Belsasar fue hijo de Nabucodonosor, toma el lugar un hombre de nombre Darío. Apenas había tomado la batuta en el reino de Babilonia, por cierto, el reino más fuerte, más poderoso de esa época. Él quiso hacer cambios, y es bueno, es necesario hacer cambios. Entonces, él pensó en poner a 120 sátrapas, que son funcionarios de alto nivel, y sobre esos 120 poner a 3. Y entre esos 3 estaba un joven llamado Daniel. Entre esos 3, y dice la Biblia que Daniel estaba por encima de ellos, porque en Daniel se dio cuenta Darío que había un espíritu superior. ¿Un qué? ¿Cuál es el espíritu superior? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O sea, no puede ser superado. El Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se enteran los 120 más los 2 más, porque eran 3, quitamos a Daniel, eran 122 personas que cuando se enteran de los propósitos que tenía Darío, hacen una junta, y como era recién en el reino, Darío, entonces, y empiezan a buscar la manera de cómo hacer un lado a Daniel, porque iba a estar por encima de ellos. Cuando se enteran de esto, se despierta algo que se llama envidia. ¿Cómo se llama? Envidia. ¿Y qué pasa con la envidia? Por ejemplo, si alguien te tiene envidia, va a buscar la manera de cómo desacreditarte. ¿Pasa o no pasa? Sí, va a pasar eso. Y eso es tan real, pero también es muy real, que cuando alguien, si tú tienes envidia de alguien, entonces vas a actuar de la misma manera, vas a buscar la manera de cómo desacreditar a la persona que le tienes envidia. No te va a parecer que se hable bien de esa persona, porque siempre vas a estar buscando la manera de cómo eliminar esas cosas buenas que se comentan de la persona, así como de ti. Si alguien te tiene envidia, va a buscar desacreditarte. Si tú estás buscando desacreditar a alguien, hay que entender que hay un problema en el corazón. Eso fue lo que pasó en estas personas, de tal manera que hicieron un edicto donde estaba estipulado que cualquiera que en 30 días invocara a otro Dios que no sea el rey, se ha echado en el foso de los leones, porque se dieron cuenta, quisieron encontrar fallas, errores en Daniel, y dice la Escritura que no lo encontraron porque Daniel era fiel. Diga gloria a Dios. Era fiel. Entonces no encontraron, buscaron por todos lados, pero estuvieron vigilándolo y se dieron cuenta que había algo en él, que era ya un hábito. Él oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día? 3. Daniel, ¿cuántas veces al día oraba? 3. ¿Y tú cuántas? Cuando menos deben ser 3. ¿Ok? Debemos estar conectados con Dios. Entonces él oraba 3 veces al día, era un buen hábito. La oración debe ser un hábito. ¿Qué debe ser? No lo escuché. Un hábito. La oración debe convertirse en tu vida y en la mía en un hábito. Debemos tener ese buen hábito. ¿Ese qué? Ese buen hábito. Debemos tener ese hábito, debe ser algo que debe ser parte de nuestra vida. Yo siempre digo lo siguiente: ¿para qué angustiarme si puedo orar?
Hay gente que dice, ¿para qué orar si puedo angustiarme? Entonces, ¿ustedes de los primeros o de los segundos? Diga conmigo, ¿para qué angustiarme? Dígalo fuerte. Si puedo orar. Sí, ¿para qué angustiarme? Porque si yo tengo un problema y lo pongo en las manos de Dios, pues el problema ya no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y yo lo único que tengo que hacer es esperar. ¿Qué tengo que hacer? No lo escuché. Esperar, es lo que tenemos que hacer. No es otra cosa que tenemos. Entonces, es fundamental, es necesario que aprendamos esto. Pero bueno, cuando se entera Daniel que el edicto que hicieron y lo firmó el rey Darío y que no podía ser abrogado, no podía ser nulificado, cuando se enteró Daniel, dice la Biblia que llega a su casa y abre las ventanas, corre las cortinas y siguió haciendo lo que era su buen hábito. Oraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Diga conmigo, por la mañana, antes de iniciar las labores, por las tardes, en medio de las labores, y por las noches, al final de las labores. Él oraba todos los días. ¿Cuándo? Y 3 veces lo hacía. Entonces, él siguió con ese buen hábito y se dieron cuenta, inmediatamente fueron con Darío y le dijeron, ¿qué crees? Encontramos a un hombre que es de los venidos de Judá, y ese hombre no te respeta a ti ni lo que tú estableciste, lo que tú firmaste, no te respeta. Y cuando se entera de quién era, quién es él, Daniel, ya estaba firmado el edicto que el que no cumpliera en 30 días sea echado en el foso de unos leones hambrientos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el rey Darío palideció, empezó a sentirse mal y dijo, no, si este es mi brazo derecho, este hombre es la sabiduría del reino, no puede ser. Pero no pudo hacer nada y lo que había firmado tuvo que cumplirlo. Mandó a buscar a Daniel y lo meten en el foso de los leones. Daniel estaba callado, Daniel no estaba angustiado, y cuando lo meten, el rey no pudo dormir, se fue a su recámara, no pudo dormir, y por la mañana, antes que amanezca, Daniel fue al foso de los leones y empezó a gritar, Daniel, Daniel. Pero Daniel le responde, vive el Señor y vivas tú, rey, que aquí estoy, porque yo delante de tus ojos no hice ningún mal. Entonces, cuando el rey escuchó eso, se alegró mucho, porque Daniel supo confiar en Dios en los momentos más difíciles de su vida. En ese momento, Daniel pudo realmente fortalecer su relación con Dios. Y te digo, cuando estás pasando por algún problema, es el momento de confiar en Dios. ¿Es el qué? Dígalo más fuerte. Momento de confiar en Dios. No confíes en tus capacidades, no confíes. Y lo bonito de todo es que Daniel no tuvo que ocultarse de nadie, no tuvo que ocultar su fe, porque él incluso abrió las ventanas, y eso no lo hacía en tiempo atrás. Pero él no se estaba avergonzando de ser hijo de Dios. Y yo quiero decirte algo, usted y yo no debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para mí es un privilegio, y para usted, diga fuerte, para mí es un privilegio ser hijo de Dios y no tengo que ocultarlo a nadie. Al contrario, debemos publicarlo. Saluda a la persona que está a tu lado, dale la mano y dile, no ocultes tu relación con Dios. Dile, por favor. No ocultes, no ocultes tu relación con Dios. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a mirar en la Biblia, Daniel capítulo 6, versos 22 y 23, cuando el rey Darío estaba angustiado y no esperaba ninguna respuesta, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que, ¿qué? Para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente
y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ¿qué? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso. Y tome nota de lo que sigue: ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. A Dios le gustó la actitud de Daniel, porque recuerda que sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible agradar a Dios. Él tuvo fe, no estaba desafiando al rey. Lo que él no estaba dispuesto es que la orden de un rey o de una persona lo limitara en su relación con Dios. Imagínense, si a veces pasa un día y no oramos, y al otro día nos sentimos un poco vacíos. ¿A cuándo les ha pasado esto? A veces tenemos muchas ocupaciones, y cansancio y cualquier cosa por ahí, y no oras, o nada más oraste para dar gracias por la comida, pero no tuviste un tiempo, no invertiste un tiempo para pasar con Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos estar en su presencia, porque en su presencia, ¿qué hay? Usted lo sabe, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero a veces no tenemos ese tiempo por algún motivo, o por estar viajando. Al otro día no nos sentimos bien. Imagínense que pase 30 días. No, pues es un suicidio espiritual. ¿Qué es esto? No, pues en 30 días que no ores, pues te desconectas más bien completamente de todo. Pero en la adversidad es el mejor momento para confiar en Dios. Todo aquel que está pasando por un problema tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Qué tiene que hacer? Porque no estamos acostumbrados. Hay quienes, fíjese bien, aquellos querían que se desconectara porque querían verlo lejos de Dios. Y así como hay gente que quiso ver a Daniel lejos de Dios para ser derrotado, también hay gente que quiere verte lejos de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado con esto, porque cerca de Dios está el bien. Cerca de Dios todo es más fácil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Grite conmigo: cerca de Dios todo es más fácil. Otra vez y más fuerte. Si lo crees, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele a Dios. Ahora yo puedo entender que 3 acciones mantuvieron a Daniel firme y cerca de Dios. Primero, en primer lugar, el saber que Dios lo ama con amor eterno. Daniel estaba completamente convencido que el amor de Dios es eterno, no es pasajero. El amor de Dios es eterno. ¿Es qué? Es eterno. Ok, no es pasajero. Fíjese, el amor humano es pasajero. A veces en la relación, a veces uno dice: ya no siento nada por ti. Ya no sé, ya no siento nada. Lo que sentía por ti, hay otras frases, se murió. Ya no te amo. Esas palabras te garantizo que jamás las vas a escuchar de Dios. ¿Cuándo las vas a escuchar de Dios? Nunca las vas a escuchar de Dios, jamás. Mira qué dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice ahí: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo ¿qué? Con amor eterno, no pasajero, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Este es un amor inagotable. Tal vez tú dices: es que yo creo que Dios ya no me ama porque le fallé. No creas eso. ¿Quién te dijo eso? Dios conoce lo peor de ti y te sigue amando. Amén. Dios conoce lo peor de ti. Pero déjame decirte algo: lo peor ya pasó y lo mejor está por venir. ¿Qué le parece? Lo peor ya pasó. Pasaste por un desierto, ya pasó. Ahora viene lo mejor de parte de Dios, porque llegaste. ¿Cómo llegaste al reino? Pues a lo mejor
casi gateando, con muchos problemas, pero ya estás aquí y eso es lo mejor. ¿Qué te parece? Entonces, me gusta mucho lo que comenta Jeremías cuando habla y dice: Jehová se manifestó a mí, y no hoy ni ayer, ya tiene mucho tiempo, y se me había olvidado. Jeremías en una ocasión dijo: ya no voy a predicar de él, no voy a hablar más de él, hasta aquí llego, y quiso tirar la toalla, mas dijo luego: no obstante, había en mi interior un fuego metido dentro de mí, quise resistirlo y no pude. Y acaba diciendo: mas el Señor está en mí como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Yo creo que es importante entender que necesitamos vivir confiados. ¿Cómo debemos vivir? ¿Y qué es lo que te hace vivir confiado? Entender, en primer lugar, que el amor que Dios te tiene es, dígalo fuerte, eterno. El amor que Dios te tiene, me tiene, nos tiene, es un amor eterno. Es un amor eterno. Hace poco platicaba con un papá y me decía que su hijo tiene un problema de salud muy fuerte. Y estaba la esposa junto a él y dice: yo creo que, yo tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Tengo miedo que mi hijo fallezca, que mi hijo muera. Y le digo: ¿has tenido sueños con tu hijo? Sí. Y me dice: yo soñé que mi hijo ya estaba casado y que tenía su familia. ¿Lo viste? Sí. El joven de 18 años, y le digo: ¿cómo cuántos años lo viste en sueños? No, pues lo vi como de 40. Entonces Dios te mostró que Dios tiene un propósito para su vida. Ese joven se va a casar y te va a dar nietos. Deja de tener miedo. Tienes que aprender a vivir confiado. ¿Sí o no? A veces tenemos el miedo. Fíjese, ¿se acuerda usted que Pedro, en el capítulo 12 de Hechos, el apóstol Pedro estaba sentenciado por Herodes estaba preso, sentenciado para que al siguiente día lo eliminaran, lo mataran? Y dice la Biblia que Pedro estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que no escapara. Tenía nombre, estaba más custodiado que el Mayo Zambada. ¿Cómo ve? Sí. Entonces, pero Pedro, ¿qué cree que estaba haciendo? Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo? Oye, ¿quién puede dormir tranquilamente si sabe que al otro día le van a... Nadie. Pero ¿en qué se basaba Pedro para estar confiado? Para no caer en angustia, en depresión, para no ponerse a gritar: me quedan 5 horas de vida. No. ¿Sabe qué? Pedro estaba durmiendo. ¿En qué se basaba su confianza de Pedro? En una promesa que le hizo el Señor. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ahora que eres joven, te zarandeas de aquí para allá, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a ayudar a cruzar la calle, otro te va a ayudar a vestirte cuando seas viejo. Entonces Pedro tomó eso como una promesa y dijo: Jesús me dijo que voy a ser un viejón, ¿o no? Y Herodes me dice que mañana me va a matar. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Herodes o a Jesús? ¿Sabe qué? Tristemente mucha gente le hace más caso a Herodes. Mucha gente así vive angustiada, desesperada. Pero tú tienes que confiar en Dios. Tienes que vivir confiando en sus promesas. Te motivo para que estudies la Biblia y que Dios hable a tu corazón y tengas una promesa. Y esa promesa te va a llevar a vivir confiado. ¿Vivir cómo? No lo escuché. Confiado. Tú tienes que confiar que Dios te ama con amor eterno. ¿Cómo te ama Dios?
A ver, grite conmigo, a mí me ama Dios con amor eterno, grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Una vez y más fuerte, que se oiga hasta el cielo. Si lo crees, dale palmas al Rey, apláudele fuerte. Tienes que vivir confiado. Yo recuerdo que cuando empecé en la vida cristiana, todo muy bonito, pero luego llegó un pastor de la iglesia donde iba mi madre. Ellos llegaron a ir un tiempo en la iglesia apostólica, por el poniente de la ciudad, y llega el pastor Isaac y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Me dijo. Se dio cuenta que yo era un hombre libre, me conoció cuando yo estaba en cautiverio, y le dije, ¿hasta dónde? Le dije, y puse mis manos y me abrazó y hasta me alzó un poco. Le digo, sí. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Le digo, lo que usted quiera, dígame. Me dice, sabes, por lo que has vivido, por lo que has hecho, yo no considero que sea correcto que te quedes a vivir en la ciudad de Mérida. Tienes muchos enemigos, y si tú dejas las armas, llegaras a una Biblia, está bien, pero los demás no van a entender eso y te van a hacer daño. ¿Cómo vas a reaccionar ante esto? Y lo puse a pensar, vino a ver a mi mamá, a mis hermanas, y ¿sí? Le digo, ¿y qué opción hay? Le dije. Me dice, si quieres, puedes irte a vivir a Tabasco, a Villahermosa. Tengo familia allá, hay una iglesia allá y te pueden ayudar, me dice. Y le digo, no es mala la idea. Está bien. Le digo, gracias por preocuparse por mí. Y eso fue un viernes. El lunes por la mañana estaba estudiando la Biblia y me tropecé con un versículo que está en Proverbios 16. Y dice así, Dios me ministró, lo leí, dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Lo leí como 10 veces. Y luego voy con mi mamá, mira, fíjate esto, mira qué dice Dios, ya no me voy a Villahermosa, me quedo. Pero hijo, mira qué dice Dios. Cuando los caminos, si tus caminos, Carlos, me agradan a mí, yo me encargo de tus enemigos. Yo le creía a Dios. Yo sabía que no me iban a hacer daño y nunca nadie me hizo daño, gracias a Dios. Jamás me fui de Mérida, porque si me hubiera ido a Mérida, me hubiera casado con una tabaqueña, ¿cómo? Y aún hubiera nacido Abdías, y ahí fueron otros tabaqueños. ¿Cómo ve? Entonces, pero es una palabra, es una promesa, y eso ministró mi vida, y eso me hizo vivir confiado. Vivir confiado. Yo no tenía que estar escondiéndome de nadie. Andaba yo en mi bicicleta, y cuando conocí a Rocío, mi bicicleta, y luego mi moto, así iba a visitarla. ¿Te acuerdas? Tenía una moto que sonaba 3 calles antes de llegar a su casa. No tenía el mofle, estaba todo, pero ahí llegaba a ver a la princesa. ¿Cómo ve? Así que lo primero que tienes que entender, si quieres vivir, ¿cuántos quieren vivir confiados? A ver, levante su mano, diga, yo quiero vivir confiado. Grítelo fuerte. Lo primero que tienes que saber, lo que supo Daniel, que el amor de Dios para su vida es eterno, también para la mía. Grítelo fuerte. Lo segundo, número 2, tú puedes saber que puedes confiar en Él siempre, y no solamente confiar en Él, sino puedes contar con Él. Puedes contar, yo puedo contar con Dios, dígalo fuerte. Isaías capítulo 41, verso 10 dice ahí, no temas. Si tienes miedo, Dios te dice, líbrate de ese miedo. No temas porque yo estoy contigo. No temas, no tengas, yo estoy contigo. Es que tengo problemas, pues no estés solo. Yo estoy contigo. Dios nunca nos prometió que no ibas a tener problemas. Recuerda que solamente hay 2 tipos de personas que no tienen problemas: los que no han nacido y los que ya se murieron. Pero todos los que vivimos tenemos problemas, ¿o no es cierto? Levante la mano a los que tienen problemas. Todos.
Y Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Lo que sí nos prometió es que nunca nos iba a dejar solos. Eso sí es la promesa de Dios. Aquí dice, no temas, porque estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si no tienes fuerzas, te doy de las mías. Y sigue más, siempre te ¿qué? ¿Siempre de qué? Diga, Dios me dice a mí que siempre me va a ayudar. Grítelo fuerte. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo sí le creo a Dios. Usted tiene que creer, siempre te voy a ayudar. Cuando estés por algún problema de dolor de espalda, cualquier cosa por allá, recuerda que Dios te dice, es una promesa. Dios, tú me has dicho que me vas a ayudar siempre. Y recuerda que está escrito que todas las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén. Cuando tú le dices, Señor, tú prometiste, Él te va a decir, sí, es mi promesa, sí, cuenta con ello. Señor, tú me dijiste, amén. Y amén significa, quiere decir, así sea, así será. Todas sus promesas, ¿cuántas promesas? Esta es una promesa. Esta es una promesa. Yo puedo prometer algo y no cumplir, pero Dios siempre cumple lo que promete. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Entonces dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿cuándo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tú puedes confiar en Dios. ¿Cuándo? Siempre. Tú y yo debemos vivir confiados y confiando en medio de toda adversidad. Y Él te dice, hijo mío, no temas porque no estás solo. Daniel estaba en otro país. Daniel no era un adulto, no tenía familia en Babilonia, estaba solo. Era un muchacho, pero humanamente estaba solo. Pero él tenía la certeza que Dios siempre lo iba a ayudar y ese caso no iba a ser la excepción. Así que cualquier situación que pases, tienes que aprender a vivir confiado. ¿Cómo debes vivir? No lo escuché. Y lo tercero, algo que es muy importante, tienes que estar seguro de que por la fe vas a ver su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Su grandeza. Su grandeza. Si a Él se manifiesta de una manera súper especial, recordemos que cuando muere Lázaro, llega Jesús y Lázaro ya tenía 4 días de estar en la sepultura. ¿Cuántos días? 4 días. ¿Cuántos? 4 días. Recordemos que Jesús no llegó al 4.º día, Jesús al 3.er día resucitó, porque al 4.º empieza la descomposición. Al 4.º día todo empieza a descomponerse. Entonces Jesús, antes de empezar la descomposición, fue resucitado. Diga gloria a Dios. Pero Lázaro ya tenía 4 días y cuando le dice, tu hermano va a vivir, le dice, Jesús le dice a Marta, Señor, mi hermano ya allende, huele mal, ya tiene 4 días y entró en un estado de descomposición. A veces necesita el matrimonio, la familia, la salud, la economía. A veces esa es la situación. Pero Jesús le dijo algo y me bendice mucho lo que Jesús le dijo a la hermana de Lázaro. Capítulo 11, verso 40 del Evangelio de Juan, dice así, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si qué? Que si crees, ¿qué vas a ver? Si quieres ver su gloria, ¿cuántos necesitan ver la gloria de Dios? A ver, levante su mano, diga, yo quiero ver su gloria, dígalo fuerte.
¿Sabes qué necesitas? Solamente tienes que creer. Y lo único que tienes que, es todo lo que tienes que hacer. Él no te dice, si quieres ver su gloria, tienes que depositar un diezmo de 10,000 pesos. Dios no te dice eso. Tienes que endosar la factura de tu carro. Dios no te pide eso. Lo que Dios te dice, si tú quieres ver su gloria, Jesús le dijo a aquella mujer, no te he dicho. Eso indica que no era la primera vez. Y estoy seguro que no es la primera vez que Dios te dice a ti que si quieres ver su gloria, tienes que creer. ¿Qué tienes que hacer? Porque al que cree, dígalo fuerte, y al que no cree, todo le es imposible. Pero se trata de creer. Cuando tú crees que vas a ver su gloria, la gloria la vas a ver. Jesús le había dicho previamente, ¿al Señor resucitar a Lázaro era un problema? Claro que no. No era ningún problema resucitarlo. Hay cosas que están muertas y necesitan ser resucitadas. Relaciones que para mí ya moriste. Lo nuestro ya se murió. Lo que sentía por ti pasó a la historia. Pero Dios resucita aquello que está en malas condiciones. Así que creo que es importante entender que si quieres ver su gloria, tienes que creer. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Tienes que, lo primero que tienes que hacer es saber que Dios te ama con amor eterno y que eso sea parte de tu vida. Segundo, que tú tienes y puedes contar con Dios siempre, porque tú no eres un bastardo, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante su mano en alto y diga, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Grítelo fuerte. Eso es, tienes que creértelo. ¿Sabes qué debes hacer? Te aconsejo que cuando vayas al espejo y te estés peinando, haciendo lo que sea, dice, declara que eres hija de Dios, hijo de Dios. Fuiste diseñado para buenas obras. Ahí delante del espejo declara, bendícete. Eres un hijo de Dios. Tienes que superar tus tentaciones, tienes que superar tus malos momentos, porque no estás solo, no estás sola, mujer. Estás allá frente, hermanita, frente a tu espejo. No estás sola, porque Dios está contigo. Hay uno que dijo, siempre te ayudaré. Y ese problema que estás pasando no será la excepción. Siempre. Pero tienes que ministrarte, tienes que bendecir tu vida. Tener fe no es una opción, es una necesidad para todo hijo de Dios. ¿Qué sostuvo Daniel para no desanimarse, para no quejarse, para no angustiarse? La fe es lo que nos mantiene firme. Fíjese, Pablo dio la clave a este asunto de lo que estamos hablando de la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Fíjate, esto está poderoso. Dice el verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Aquí viene lo poderoso, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué es lo que te hace estar firme? No lo escuché. La fe. ¿Qué es lo que sostuvo a José para no pecar con la esposa de Potifar? Se llama algo que se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. La fe. La fe. La fe lo sostuvo. ¿Qué fue lo que sostuvo a Daniel para no poder ser devorado por los leones? La fe. La fe. Y por la fe la gente está firme. A veces se comenta y se dice, no, aquel hermanito adulteró porque tenía problemas con su esposa. No, no adulteró porque tenía problemas con su esposa, adulteró porque le faltó fe. ¿Qué le faltó? Fe. Porque fe tiene que ver con la fidelidad. El hermanito aquel robó porque le faltaba dinero. No. Robó porque le faltó fe.
porque solo la fe nos hace estar firmes. Que el hermano aquel golpeó a su esposa, que el muchacho le pegó a su novia. Le pegó porque es que se alejó. Sí, el problema es que le hizo falta algo que se llama fe, porque la fe nos hace estar firmes. ¿O no es cierto? Cuando estás pasando por alguna situación difícil, lo que más necesitas es fe. ¿Qué necesitas? No lo escuché. Fe. Eso es lo que más necesitamos, fe. Confiar en Dios. Fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Eso es fe. Es lo que más se requiere, lo que más se necesita. La fe nos hace estar firmes. Pablo estaba ministrando a la iglesia de Corinto, el centro cristiano Corinto, y le decía: nosotros no nos enseñoreamos de ustedes, sino colaboramos para vuestro gozo, vuestro provecho, porque déjeme decirle que todo lo que les he enseñado, dijo Pablo, a la iglesia de Corinto, ha servido porque por la fe tú no caíste, tú tampoco, y tú te mantienes firme. Por la fe no golpeaste a tu papá. Por la fe pasaste por alto la ofensa. Por la fe no hiciste cosas indebidas. Por la fe que lleva la fidelidad. Y es que realmente la fe nos libra de peligros. La fe nos libra y nos mantiene en el lugar correcto. Así que efectos, por lo que hemos leído, por fe, la fe es el medio primordial para agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Diga: yo quiero agradar a Dios. Grítelo fuerte. Otra vez más fuerte. Quiero agradar. ¿Y qué? Para agradar a Dios tenemos que tener fe. ¿Qué tenemos que tener? Lo segundo, la fe nos mantiene firmes. Eso que quede grabado en tu corazón, que sea parte de tu formación, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. La fe nos mantiene firmes. Pedro no oyó la voz de Herodes que le decía: mañana deja de existir. Oyó la voz de Jesús que le dijo: cuando menos vas a llegar a la tercera edad. Vas a estar bien, vas a estar bendecido. Y por la fe es como podemos ver su grandeza. ¿Cuántos quieren ver la grandeza de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y diga conmigo: yo sí quiero. Grítelo fuerte. Pero recuerda que la fe tiene dos enemigos: el temor y la duda. Así que hay que desecharlos, no guardarlos. ¿Hay qué? No lo escuché. ¿Cuántos quieren desechar esto? Tú no vas a poder vivir confiado si tienes temor o tienes dudas, porque esto paraliza la fe. Si quieres vivir confiado, confiando en Dios, entonces tú tienes que caminar en fe, sí o sí. Esto no es negociable. Tenemos que caminar. ¿Cómo le hago para poder fortalecer mi fe? Puesto que alimentarla. Todos los días tenemos que estudiar la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. No lo escuché. Todos los días. Todos los días. ¿Estudiaste la Biblia ayer? El viernes, jueves. De no hacerlo, recuerda que Jesús no lo dijo en broma, pero sí lo dijo con mucha claridad: no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres vivir y no sobrevivir, vivir. Porque si tú quieres sobrevivir, solamente piensa en tu comida física. Si quieres sobrevivir, pero si quieres vivir realmente, vivir una vida de paz, una vida de confianza, no una vida de temores, tienes, sí o sí, tienes que alimentarte, tienes que nutrirte, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te parece?
Es muy importante, así que tu relación con Dios tiene que ser muy firme. No podemos echarle la culpa a los demás de algo que nosotros descuidamos. Cada uno tiene que hacerse responsable de su relación con Dios. Aún los jóvenes, es que yo todavía tengo 14 años, tú ya tienes la capacidad. Me decía un joven, yo quiero bautizarme, perfecto. Entonces tú te vas a empezar a hacer, no tienes la edad, pero ya te tienes que hacer responsable de tu relación con Dios. No. Tú tienes que ser responsable, porque los que no son responsables son personas irresponsables. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen responsabilidades espirituales? Hay que cumplirla. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos quieren vivir confiados? Diga, yo quiero vivir confiado. Grítalo fuerte. Perfecto. Póngase de pie, por favor.